chicos. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora nos vamos a ir a otro nuevo punto que se conoce como el principio de Pascal. Entonces, el principio de Pascal, jóvenes, establece que la presión ejercida sobre un líquido encerrado se transmite sin disminución a cada punto del mismo líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene, ¿no? A eso se le conoce como presión hidrostática. ¿Listo? Entonces, este principio de Pascal que acabo de leer lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la primera parte de esta clase, ¿ya? ¿Dónde se usa este principio de Pascal, jóvenes? Se utiliza en este tipo de dispositivos, ¿no? Tal vez algunos conocen, tal vez algunos no, ¿ya? Se conoce como gato hidráulico, ¿no? Gata hidráulica le llaman, o prensa hidráulica también. Cualquiera de esos nombres vale, muchachos, ¿ya? Entonces, el principio de Pascal básicamente se utiliza en el gato hidráulico. ¿Listo? Para los que no sabían, ¿qué es el gato hidráulico? ¿Para qué sirve el gato hidráulico? Para poder, generalmente, ¿no? En la vida cotidiana, para poder levantar un automóvil. Si yo quiero cambiarle la llanta al automóvil, entonces uso el gato hidráulico para suspender el auto una cierta alturita, no sé, unos 50 centímetros, y poder hacer el cambio del neumático, ¿no? Para eso sirve. Entonces, lo que se aplica acá es justamente el principio de Pascal, ¿ya? En palabras simples, voy a desarrollar todo esto, no se preocupen si alguien no va a entender, pero en palabras simples, jóvenes, un gato hidráulico, una prensa hidráulica, siempre tiene una palanquita, ¿ya? Entonces, lo que una persona hace es, eh, digamos, jalar hacia abajo, ¿ya? Jalar hacia abajo con una determinada fuerza, ¿listo? Como yo estoy anotando acá, con una pequeña fuerza. No es muy grande la fuerza, hasta un niño puede realizar este movimiento y puede hacer suspender el automóvil, ¿ya? Entonces, al aplicarle una fuerza vertical hacia abajo a la palanquita, hay un pequeño pistón, enseguida voy a aclarar qué es eso. Hay un pequeño pistón aquí abajo, aquí donde estoy mostrando, hay un pequeño pistón que va también hacia abajo, ¿ya? Y al irse hacia abajo, hay un líquido hidráulico dentro de este gato hidráulico y hay otro pistón acá, otro pistón que sale, ¿ya? Básicamente es eso. Yo le aplico una fuerza pequeña acá y por acá sale un pistón con una gran fuerza, con una fuerza mayor a la que yo he aplicado a este lado. Y por eso es de que nosotros podemos suspender, podemos levantar una determinada carga en este otro lado. Para eso sirve el principio de Pascal, ¿ya? Este es el gato hidráulico, uno de los gatos hidráulicos que yo conozco. Hay muchos en la vida cotidiana, ¿ya? Este es uno de los tantos que hay, ¿ya? Entonces, el gato hidráulico, jóvenes, o consta de dos cilindros hidráulicos, ¿ya? Dos cilindros o dos pistones hidráulicos. Y dentro de este mismo gato tenemos al aceite, ¿ya? Al aceite, ese es el líquido hidráulico con el que se trabaja. ¿Listo? Entonces, obviamente acá no se nota muy bien, no se ve bien cómo es la situación, pero esta más o menos es la forma de un gato hidráulico convencional. Pero les repito, hay varios modelos, varias marcas incluso, ¿ya? Y formas de este gato hidráulico. ¿Listo? Y yo les voy a mostrar ahora el más, digamos, académico que se utiliza en todo lado. Este es el gato hidráulico, ¿ya? Está constituido, está constituido por un extremo, digamos, delgado, ¿ya? Un extremo delgado, en el lado izquierdo, un extremo delgado, y en el lado derecho, un extremo grueso, ¿ya? La prensa hidráulica está constituido por un extremo delgado y un extremo grueso. En el extremo delgado, lo que vamos a tener es toda esta partecita que les estoy mostrando con rojo. Eso es el cilindro o el pistón, ¿ya? Es un pistón pequeñito, de dimensiones pequeñas. Y en el lado derecho tengo otro cilindro u otro pistón, pero ya no es pequeño, es grande, es grueso, ¿ya? A eso se le conoce como pistón o émbolo también le llaman, ¿listo? Le llaman pistón o émbolo. Cualquiera de los dos vale, ¿listo? Entonces, cualquiera de los dos, pistón o émbolo, ¿ya? Este pistón o émbolo que está aquí con color amarillo o algo así como naranja, bueno, dependiendo de la fabricación, en algunos casos es de goma, ¿ya? De goma, pero en algunos otros casos también es de metal, ya es metálico. Entonces, tiene siempre, generalmente en un 99 a 100% de los casos, tiene forma cilíndrica.
Entonces, los pistones o émbolos generalmente tienen forma cilíndrica, ¿ya? Y luego, en la parte inferior, pintado de color celeste, tenemos nuestro líquido hidráulico. Generalmente es aceite, ¿ya? Generalmente es aceite. Entonces, ¿qué es lo que pasa con con esta prensa o gato hidráulico? El objetivo es el siguiente, que nosotros, ¿ya? Nosotros le tenemos que aplicar en el lado izquierdo del pistón chico una fuerza F1, ¿ya? Una fuerza F1 que va a ser una fuerza relativamente pequeña, ¿ya? Pero por el lado del pistón grande, por el lado derecho, vamos a tener una fuerza F2, ¿ya? Pero va a ser mayor a la fuerza F1. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la fuerza F2 es mayor? Esto ocurre porque la diferencia de tamaños de los dos cilindros es significativa, ¿no? En el lado derecho tenemos un cilindro grueso, de un área gruesa, de un área grande, ¿ya? Y en el pistón chico tenemos un área pequeña, delgada, ¿listo? Entonces, lo que ocurre acá es que la presión que se ejerce en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo de la prensa, esa presión se traslada, se distribuye sin, como dice en el enunciado de arriba, sin disminución en todo el fluido, en todo el líquido, incluidas las paredes del recipiente que lo contiene, ¿no? Quiere decir que la presión que se ejerce en el extremo izquierdo del pistón es igual a la presión que se ejerce en el extremo derecho del pistón. ¿Ya? La presión es la misma en todo el fluido. A eso se le llama presión hidráulica, dice, ¿no? Eso es. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Y debido a que en el extremo izquierdo tenemos un área 1, A sub 1, fíjense acá, A sub 1 dice el área 1, un área pequeña, puedo yo aplicarle una fuerza F1 pequeña. Pero en el lado izquierdo, como yo tengo un área grande, A sub 2 dice, área 2, área grande, vamos a tener ahí una fuerza F sub 2 que también va a ser grande. ¿Ya? Básicamente eso dice el principio de Pascal. Voy a seguir desarrollando, no se preocupen si alguien todavía un poquito no está entendiendo, voy a seguir desarrollando y voy a seguir hablando de esto. ¿Ya? A ver, veremos otro gráfico acá, mostraremos otro dibujo, ¿ya? Para que se vaya entendiendo mejor. ¿Ya? Tenemos en este caso, en el extremo izquierdo, tenemos el pistón grande, ¿no? El pistón grande, ¿ya? Esto sería básicamente el pistón grande. Toda esta parte que no se nota, ahorita voy a aclarar más todavía. Este sería el pistón grande, de un área grande, por eso entra, fíjense, un automóvil entra ahí. Y en el lado derecho, en el extremo derecho, tenemos un pistón chico, ¿ya? Un pistón más pequeño que el otro, ¿ya? Tenemos dos pistones. Entonces, simplemente aplicándole una pequeña fuerza aquí en la palanquita, ¿ya? Vamos a tener aquí una fuerza F1 que es pequeña. Pero como la presión que se ejerce en este extremo derecho se transmite en todo el fluido, en las paredes del recipiente y llega hasta aquí, ¿ya? Entonces esa presión va a ser la misma en este punto, ¿listo? Pero debido a que el área es grande, vamos a poder tener una fuerza F sub 2 grande también, ¿ya? Entonces, la fuerza de salida va a depender del área, ¿ya? Si el área es más grande, entonces la fuerza va a ser también más grande, ¿ya? Básicamente eso es. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de algunas fórmulas, ¿no? Y voy a seguir aclarando esto por si acaso. El pistón, alguien tal vez no se está ubicando siempre acerca de esto del pistón. Enseguida voy a hacer un grafiquito para que se aclare un poco más. Estos pistones que en este momento no se ven bien, parece un rectángulo nomás que yo tengo ahí. Esto parecería que es un rectángulo nomás. Acá esto no es un rectángulo, es un cilindro, ¿ya? Es un cilindro, tiene forma cilíndrica. Visto desde arriba, yo voy a ver una sección circular, ¿ya? Y de la misma manera acá, este rectángulo que parece rectángulo no es rectángulo, es un cilindro. Visto de arriba se ve la forma circular de este cilindro, ¿ya? Acá no se puede ver, pero enseguida les voy a mostrar un dibujito para que se entienda mejor, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué más? Les hablaba de la presión. La presión que se ejerce en el extremo del pistón chico se transmite a lo largo de todo el fluido y llega al otro lado, llega al pistón grande. Y la presión ahí es la misma que la presión en el punto del pistón chico, en el punto uno le vamos a llamar. Y donde el pistón grande nosotros le vamos a llamar punto 2. Desde ahora, a partir de ahora, vamos a hacer eso, vamos a usar esa convención. En el pistón chico, en ese lugar del pistón chico le vamos a llamar punto uno.
Y en el pistón grande, ahí le vamos a llamar punto 2. ¿Listo? De igual manera acá, donde el pistón chico le vamos a llamar punto 1. Por eso tenemos área 1, A sub 1. Y donde el pistón grande le vamos a llamar punto 2. Por eso tenemos ahí área 2, A sub 2 tenemos. ¿Ya? Eso. Entonces, hablaremos de la presión ahora. Hablaremos de la presión. ¿Qué es la presión? Hemos hablado, hemos definido esto ya hace varias clases. La presión es fuerza sobre área, ¿no? La presión es fuerza sobre área. Esa fórmula ya la conocemos. Hemos usado varias veces. La fuerza tiene que ser perpendicular al área, hemos dicho. ¿No ven? La presión es fuerza sobre área. Esa fórmula tenemos que tomarla en cuenta siempre, ¿no? No nos tenemos que olvidar de esta fórmula. Nos va a acompañar siempre, en este capítulo al menos, nos va a acompañar, ¿ya? La presión es fuerza sobre área. Ahora, ¿qué es lo que decíamos? Cuando aplicamos una fuerza F1 en el extremo derecho, en el pistón derecho, ¿ya? Ahí tenemos un área 1, igual que en este otro gráfico de abajo. Fíjense, aplicamos una fuerza F1 y tenemos un área 1. ¿Ya? Entonces, esa fuerza dividida entre esa área me va a dar la presión en este punto, en el punto 1. Esa presión se va a trasladar sin disminución, sin pérdidas, en todo el fluido y va a llegar a este pistón grande. ¿Ya? La misma presión. ¿Ya? Entonces, desde el punto 1 hasta el punto 2 vamos a tener nosotros la misma presión. ¿Ya? Porque es un fluido que está confinado, está encerrado, como dicen en la parte de la definición, ¿no? Líquido encerrado, ¿ya? Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar nosotros? El principio de Pascal, ¿qué nos dice? Que la presión en el pistón 1 siempre va a ser igual a la presión en el pistón 2. Eso nos dice el principio de Pascal. Este es el principio de Pascal, jóvenes. Esta formulita de equilibrio entre presión en el punto 1 y presión en el punto 2. La presión en el pistón 1 tiene que ser igual a la presión en el pistón 2, siempre. ¿Listo? Eso, por favor. Esa es la formulita del principio de Pascal. Ahora, ¿qué es la presión? Esto ya conocíamos. La presión es fuerza sobre área. Por lo tanto, la presión 1, que está en el extremo acá, en este gráfico de acá, está en el extremo izquierdo. La presión 1 va a ser fuerza 1 sobre área 1. ¿Ya? Entonces es lo que yo voy a anotar. Ahí está. La presión 1 es fuerza 1 sobre área 1. Y eso va a ser igual a la presión 2. ¿Y qué es la presión 2? Es la fuerza 2 sobre el área 2. Eso ya hablando en el pistón grande, ¿ya? Fuerza 2 sobre área 2. Esa es la otra fórmula que acompaña al principio de Pascal, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿no? Esta es la formulita de equilibrio del principio de Pascal. Y si desarrollamos presión igual fuerza sobre área, tenemos esta otra. Cualquiera de las dos nos va a servir para resolver problemas relacionados al principio de Pascal. ¿Ya? La presión en el punto 1 siempre va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Qué es la presión en 1? Es la fuerza 1 sobre área 1. Y la presión en 2 es fuerza 2 sobre área 2. Eso hablando de los dos pistones. Pistón chico es el pistón 1 y pistón grande va a ser siempre para nosotros el pistón 2. O, claro, el pistón 2. ¿Ya? Eso, muchachos. Con esa convención nosotros vamos a trabajar. Puede ser que en algunos libros, en internet, se tenga algunos cambios, pero nosotros vamos a trabajar así. Al pistón chico le vamos a llamar pistón 1 y al pistón grande le vamos a llamar pistón 2 y listo, nada más. ¿Ya? De esa manera vamos a trabajar nosotros. Vamos a hablar ahora un momento acerca del pistón o del émbolo. Un pistón o un émbolo, jóvenes, más o menos tiene esta forma cilíndrica tiene. ¿Ya? En este momento mi dibujito es en 3 dimensiones. Acá estaba solo en 2 dimensiones, no se nota muy bien. ¿Ya? Pero es grande el área, fíjense, nuestro dibujito puede caber, dice, un automóvil, ¿no? No, no es tan exagerado, pero siempre tiene que ser más grande que el área del pistón chico, siempre, ¿ya? Entonces tiene esta forma, jóvenes, tiene forma cilíndrica. Y si ustedes se fijan desde la parte de arriba, si se fijan hacia abajo, si observan al pistón desde arriba, lo que va a ocurrir es que van a tener una sección circular, ¿ya? Vamos a tener una sección circular, ¿ya? Entonces, a estito yo le voy a pintar de un determinado color, no sé, me voy a inventar ahorita un color rojo o, no sé, café, tal vez, ahí está, ¿ya? Entonces, esa superficie es circular, muchachos. O área también le podemos llamar, ¿no ves? Un área o superficie.
¿ya? A le estoy poniendo ahí. Ese es un área. ¿Listo? Eh, como es circular, como es circular el área, yo tengo que saber, tengo que conocer, jóvenes, la fórmula del área de una circunferencia o de un círculo. ¿Ya? Así que para los que no sabían, el área de una circunferencia siempre es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? No se van a olvidar de eso. El área siempre es pi por el radio al cuadrado. Entonces, eso en función del radio. Ahora, ¿qué es el radio? Por ahí alguien no se acuerda qué es el radio. El radio es una distancia, jóvenes. El radio es una distancia. Hablando de ese círculo, el radio es una distancia que parte del centro del círculo y llega hasta un extremo. Ese es el radio. ¿Ya? Eso es R. El radio R, yo le voy a poner ahí. Radio R. Entonces, el área siempre es igual a pi por el radio al cuadrado. R es el radio de ese círculo, esa circunferencia, el radio. Es la distancia desde el centro hasta un extremo de la misma circunferencia. ¿Ya? Entonces, eso es. En algunos casos, tal vez no les van a dar el radio del cilindro, del pistón, no les van a dar el radio. Puede ser que les den el diámetro. ¿Ya? En caso de que les den a usted el diámetro, ¿ya? Vamos a tener que mostrar acá cuál es el diámetro. ¿No? Y el diámetro, como podrán ver, es otro segmento, pero que va de un extremo de la circunferencia hasta el otro. Es el diámetro, esa distancia que va de un lado al otro, ¿no? De un extremo al otro del área circular. Eso es el diámetro D, ¿ya? Con D mayúscula yo estoy trabajando. Y el radio con R mayúscula. El área es pi por el radio al cuadrado. Ahora, ustedes deben saber, incluso desde el colegio, que el diámetro y el radio tienen una relación, ¿no ve? Están relacionados íntimamente debido a que el diámetro es dos veces el radio, ¿no? El diámetro es el doble del radio. O al revés, algunos dicen el radio es la mitad del diámetro. Entonces, nosotros tenemos que conocer esto también, ¿ya? El diámetro es dos veces el radio, o dos r. ¿Ya? Si nosotros de acá, de esta formulita, despejamos el radio, ¿no? El radio es el diámetro dividido entre 2. Eso si lo reemplazamos en este radio acá, si reemplazamos ahí, vamos a obtener otra formulita, ¿ya? Se obtiene otra fórmula que nos dice que el área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Listo? Eso es. Entonces, yo tengo dos fórmulas. Una del área, ¿no? Una en función del radio y la otra en función del diámetro. Cualquiera de las dos pueden usar para resolver los problemas que vamos a tener a continuación, ¿ya? De ustedes nomás depende cuál les gusta más o cuál es más fácil para ustedes. Con cualquiera de las dos se resuelve, ¿ya? Entonces no hay ningún problema si usan la primera o usan la segunda, ¿no? Solamente que la primera es en función del radio y la segunda es en función del diámetro, nada más. Esa es la única diferencia, pero después, más allá de eso, no, son lo mismo, ¿ya? Son lo mismo. Eso es entonces, ¿no? Los pistones siempre van a tener forma cilíndrica, muchachos. Aquí igual, ¿no? En este gatito hidráulico que estamos mostrando acá, es de otra forma, pero de la misma manera, todo esto es el pistón, ¿no? Es el pistón que va saliendo a medida que una persona va palanqueando. Un niño puede palanquear esto con una pequeña fuercita. Este pistón sale, pero con gran fuerza y puede suspender el auto, ¿no? O una parte del auto, ¿ya? Entonces, eso es. ¿Listo? Vamos a resolver el problema número uno de hoy día. Dice, se desea elevar un cuerpo de 1000 kilogramos utilizando un elevador hidráulico de plato grande circular de 50 centímetros de radio y plato pequeño circular de 8 centímetros de radio. Calcular la fuerza necesaria en el émbolo pequeño. Eso nos están dando, ¿no? Es un enunciado donde el estudiante tiene que aplicar un poquito de lectura de comprensión y obtener los datos, ¿no? Nos están dando ahí varios datos. Lo que queremos elevar o la masa que queremos elevar, ¿ya? O el peso, si quieren, que queremos elevar y así, ¿no? Nos están dando los radios también del plato grande y del plato pequeño. En este caso nos dicen plato grande y plato pequeño. Básicamente para nosotros va a ser pistón grande y pistón pequeño. Eso nomás. ¿Ya? Pero siempre uno va a ser el grande, el otro va a ser el pequeño, ¿no? Eso como habíamos establecido nosotros. ¿Ya? Entonces, en base a esto, vamos a obtener datos. Vamos a decir datos.
Y empezamos con la masa, ¿no? Se desea elevar un cuerpo de 1000 kilogramos. Ya está, la masa del cuerpo es 1000 kilogramos. Utilizando un elevador hidráulico de plato grande, circular de 50 centímetros de radio. Entonces, ojo, el radio es 50 centímetros, pero ¿de quién? Del plato grande, del pistón grande. Entonces, nosotros ya hemos quedado en que al pistón grande le vamos a llamar pistón 2. Entonces, me están dando el plato grande circular de 50 centímetros de radio. El radio 2 me están dando. ¿Ya? Me están dando, jóvenes, el radio 2. Eso lo voy a anotar aquí. Radio 2, 50 centímetros. ¿Ya? Y plato pequeño circular de 8 centímetros de radio. Me están dando el radio 1, 8 centímetros. Ya, ahí está, radio 1, 8 centímetros. ¿Listo? Me dan el radio 2, el radio grande, 50. El radio 1, que es el radio chico, 8. ¿No? Calcular la fuerza necesaria en el émbolo pequeño. ¿No? En el émbolo pequeño siempre vamos a aplicarle nosotros una fuerza F1, ¿ya? En el émbolo pequeño o pistón pequeño. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo calcular F1, ¿ya? La fuerza necesaria para en el émbolo pequeño. F1 nos están pidiendo. Eso es. ¿Ya? Entonces, esos son los datos que nos están dando en este problemita. ¿Listo? En base a esto hay que resolver. Entonces, le vamos a poner solución y vamos a decir, primeramente, antes que cualquier cosa, vamos a hallar el peso del cuerpo, porque me han dado la masa, 1000 kilogramos. Entonces, vamos a hallar el peso del cuerpo, ¿no? Y es algo que ya hemos conocido y hemos usado varias veces, ¿no? El peso siempre es igual a la masa por la gravedad. Ahí está, el peso W es igual a masa por gravedad. No es una fórmula muy conocida para nosotros. Peso es masa por gravedad. Entonces, la masa tenemos 1000 kilogramos y la gravedad también es dato, ¿no? Entonces, vamos a decir que el peso va a ser igual a, reemplazamos ahí la masa M, es 1000 kilogramos, en paréntesis las unidades 1000 kilogramos, por la gravedad. Y la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, multiplicamos 1000 por 9,8 en nuestras calculadoras y, si no estoy mal, nos va a salir 9800, ¿no? 9800. Entonces, con eso ya está. Solamente faltarían las unidades, ¿no? No se olviden, ya hemos hablado de esto muchas veces. Kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado, eso siempre me va a dar el newton, ¿no? Listo. Eso también ya conocíamos. Entonces ya tenemos el peso. Ya hemos obtenido el peso del cuerpo que queremos elevar, ¿no? Puede ser que sea un automóvil, no necesariamente va a ser siempre un automóvil, pero es como una referencia, indicar que es el automóvil, ¿no? El peso del automóvil. Ese peso tenemos que elevar, ¿ya? 9800 newtons. Todavía no hemos resuelto, solamente hemos hallado el peso que queremos elevar, que es 9800. ¿Listo? Pero nos falta, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la pizarra número 15 y vamos a terminar de resolver esto, ¿no? Porque nos falta todavía. Entonces ahora vamos a hallar áreas. ¿Ya? Vamos a calcular las áreas, tomando en cuenta, jóvenes, que el radio 2 era 50 y el radio 1 era 8 centímetros, ¿no? Eso. Entonces, hemos mencionado hoy día que el área en función del radio es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? El área es pi por el radio al cuadrado. Pero como tengo dos radios, voy a también obtener dos áreas, ¿no? Entonces, vamos a ponerle área A sub 1 primero, A sub 1. ¿Ya? El área A sub 1 va a ser igual a pi por el radio R sub 1 al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Ese es el área 1. Pi por el radio 1 al cuadrado. El radio 1 vale 8 centímetros, ¿no? Entonces calcularemos. Ahí está. Pi por 8 centímetros elevado al cuadrado, ¿no? A la calculadora pi por 8 al cuadrado. Y seguramente va a salir 201,06 centímetros cuadrados. ¿Ya? No se olviden que el exponente cuadrado se tiene que repartir al 8 y al centímetro. Por eso me da centímetro cuadrado, ¿no? Pi por 8 al cuadrado en la calculadora y el resultado me va a dar en centímetros cuadrados. ¿Ya? Eso es. Ese es el área 1. A menos que me haya equivocado. Por favor, me avisan. Si hay algún error, me avisan nomás. Ya tengo el área 1. Me falta hallar el área 2. ¿Ya? Entonces, el área 2. Nuevamente, la formulita dice que el área es pi por el radio al cuadrado. Pero como ahora quiero hallar área 2,
el área del pistón 2, yo le pongo A sub 2 es igual a pi por el radio R sub 2 al cuadrado. Ya, ahí está. El área 2 es pi por el radio 2 al cuadrado. El radio 2 vale 50 centímetros. Entonces hacemos el reemplazo. Por lo tanto, el área 2 va a ser igual a pi por 50 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a la calculadora va pi por 50 al cuadrado. Y vamos a tener aproximadamente este valorcito, ¿no? Está redondeado, tal vez, 7.854, ¿no? Eso. Si hay algún error en el cálculo que es realizado, me avisa. Tal vez no va a ser este exactamente, este valor, pero está redondeado, ¿no? 7.853.98, algo así tal vez, pero estamos redondeando a 7.854. ¿Ya? Cualquier duda me dicen si hay algún error, tal vez en el cálculo realizado, me avisan también. Entonces ya tenemos el área 1 y tenemos el área 2 de los dos pistones, ¿no? Como siempre, el área 2 tiene que ser más grande que el área 1 y obvio, ¿no? El área 1 es 201 centímetros cuadrados, y el área 2 es 7.854 más grande, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora solamente nos quedaría usar el principio de Pascal, ¿no? Entonces vamos a ilustrar un poquito más esto. No lo hemos hecho en la pizarra anterior, en el ejercicio, en este ejercicio que estamos resolviendo. Este sería nuestro esquema. Generalmente este va a ser nuestro esquema. ¿Ya? Yo voy a dibujar o mostrar varias veces este esquemita. Tenemos un pistón chico y tenemos un pistón grande. Al pistón chico, al área del pistón chico, área 1 le llamamos, al área del pistón grande, área 2. La fuerza que se aplica en el pistón chico es F1. La fuerza con la que se va a mover al cuerpo es F2. ¿Listo? Entonces, me han pedido calcular F1, qué fuerza hay que aplicar en el pistón chico. Eso me han pedido. ¿Listo? Para poder levantar ese cuerpo cuyo peso era 9.800 newtons, ¿no? Entonces, voy a anotarme aquí, yo quiero levantar un peso W de 9.800 newtons. Si no estoy mal, era así. Eso es, ¿ya? Ese es el peso que yo quiero levantar. Muy importante. Entonces, jóvenes, si yo quiero levantar este peso, este autito amarillo, imaginemos que este es el autito que queremos levantar y su peso es 9.800 newtons. Si yo quiero levantar este autito amarillo, cuyo peso es 9.800 newtons, ¿qué fuerza F2 le tengo que aplicar aquí al cilindro o al pistón 2? ¿Ya? Esa pregunta, jóvenes, la respondo aquí mismo. La fuerza F2 o F sub 2 que yo le tengo que aplicar al pistón grande para elevar ese automóvil cuyo peso es 9.800 newtons, es también, siempre es 9.800 newtons. ¿Ya? O sea, el mismo valor va a tener. Como el peso del autito amarillo es 9.800 newtons, la fuerza que yo le tengo que aplicar para que se mueva, para levantar, para suspender al cuerpo, 9.800 newtons también. Mínimamente esa fuerza tengo que aplicar para poder mover a este cuerpo, ¿ya? Eso, por favor, es la fuerza 2, ya tengo 9.800 newtons, porque ese es el peso que quiero levantar, ¿ya? Por favor, ese conceptito se lo van a memorizar bien, ¿ya? Si yo quiero levantar un peso de 9.800 newtons, la fuerza F2 es también 9.800 newtons. ¿Listo? Eso. Ahora sí, usamos el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión en el pistón 1 siempre va a ser igual a la presión en el pistón 2, ¿no? Eso. La presión en el pistón chico siempre va a ser igual a la presión ejercida en el pistón grande. ¿Por qué? Porque eso dice, ¿no? El principio de Pascal, que la presión se distribuye en todo el líquido sin pérdidas, ¿no? Eso es. Por eso se cumple esta ecuación de equilibrio. Presión en el pistón 1 es igual a la presión en el pistón 2. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es la presión 1? Es fuerza 1 sobre área 1, ¿no? La fuerza 1 es la fuerza que hay que aplicarle al pistón chico y el área 1 es el área del pistón chico. Eso es igual a la presión 2 y la presión 2 es fuerza 2 sobre área 2, ¿no? ¿Y la fuerza 2 qué es? Es la fuerza con la que hay que suspender a nuestro cilindro. Y el área 2 es el área del cilindro, ¿no? Del cilindro grande. Esa es la fórmula del principio de Pascal, ¿ya? Entonces, de acá, de esta formulita, jóvenes, nosotros tenemos el área 1 y el área 2. Son datos, ¿no? Es área 1 y el área 2. ¿Qué más tenemos de dato? La fuerza 2. Tengo de dato la fuerza 2. 9.800 newtons hay que aplicar en el pistón grande para levantar a ese peso de 9.800 newtons. Tengo la fuerza 2. Solamente me faltaría la fuerza 1. ¿No ve? La fuerza 1 nomás me faltaría.
Entonces, como solamente me falta la fuerza uno, voy a despejar de aquí la fuerza uno. Entonces, el área uno que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, al lado de F2. Ese va a ser mi despeje. La fuerza uno es igual a área uno por F2 sobre área 2. Eso es, ¿ya? Solamente el área uno que estaba dividiendo ha pasado al otro lado a multiplicar y nos queda esto, ¿ya? Esta formulita. ¿Listo? Tengo todo. Área uno, F2, área 2 tengo. Entonces vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar. Ahora, hay un detallito que quiero que se tome en cuenta en este momento. Las áreas, aquí les muestro, las áreas, fíjense, área uno está en centímetros cuadrados y el área 2 también en centímetros cuadrados. Eso es el sistema CGS, ¿ya? ¿Qué más? La fuerza 2 está en newtons. Ese es el sistema MKS o internacional. Entonces no están compatibles, no están compatibles, ¿ya? Pero eso, jóvenes, cuando ustedes apliquen el principio de Pascal, eso no influye, ¿ya? Cuando aplicamos nosotros la formulita del principio de Pascal, ya sea esta o esta otra, si aplicamos la fórmula del principio de Pascal, no importa que las áreas estén en un sistema y el peso o la fuerza 2 esté en otro sistema, no importa. Igual nomás se resuelve, ¿ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta. En otros casos, como ya hemos visto en clases anteriores, es necesario compatibilizar unidades, ¿ya? Que todo esté en un sistema, o todo en el sistema CGS, o todo en el sistema MKS, ¿ya? Pero en este caso, jóvenes, cuando se usa el principio de Pascal, no es necesario, ¿ya? Entonces se van a dar cuenta ustedes que no es necesario que le estemos aplicando factores de conversión a las áreas, por ejemplo. No, no, van a ver que todo se va a simplificar. Veremos. Reemplazamos entonces en la formulita que hemos obtenido aquí. La fuerza uno es área uno, fuerza 2 sobre área 2. Ahí está, fuerza uno igual, la línea. Área uno primero. El área uno vale 201,06, ¿no? Entonces aquí reemplazamos 201,06 por la fuerza 2, ¿no? La fuerza 2. Y la fuerza 2 vale 9.800 newtons. Es esto. Abajo tengo el área 2. El área 2 vale 7.854 centímetros cuadrados. 7.854 centímetros cuadrados. Aquí está el detallito, ¿no? Centímetro cuadrado de arriba se simplifica nomás con el centímetro cuadrado de abajo y no afecta en nada nuestra resolución. Al final la fuerza F1 va a estar en newtons. ¿Listo? Entonces, esa es la ventaja de usar la fórmula del principio de Pascal, que si las áreas están en otro sistema de unidades, no pasa nada, se van a simplificar, ¿ya? Todo eso a la calculadora, todo eso lo llevamos a nuestra calculadora y vamos a hallar F2. ¿Ya? Perdón, no es F2, es F1, ¿no? Y aproximadamente da 250,9 newtons. Ahí está, 250,9 newtons. Y con eso hemos terminado, ¿no? Ya hemos terminado, hemos resuelto el ejercicio. Si hay alguna duda, me dicen. Si hay algún error numérico, por favor, me avisan nomás. Todos con calculadora, ¿no? Acá para la resolución. Problema número 2, chicos. Para hacer funcionar un elevador de automóviles, se utiliza una presión de 6 newtons sobre centímetro al cuadrado. ¿Ya? Esa simbología que tenemos ahí, ¿ya? Quiere decir centímetro elevado al cuadrado, por si acaso, ¿ya? Centímetro elevado a la 2. ¿Ya? En ese editor no se puede elevar al cuadrado, entonces así nomás, ¿ya? Newton sobre centímetro elevado al cuadrado. Listo. Entonces, otra vez, para hacer funcionar un elevador de automóviles se utiliza una presión de 6 newtons sobre centímetro cuadrado. ¿Qué peso podrá levantar si el diámetro del pistón grande mide 20 centímetros y el área del pistón chico es de 1 centímetro al cuadrado? ¿Ya? 1 centímetro cuadrado. Ese es el enunciado, ¿ya? Eso es lo que tenemos que resolver ahora. Entonces, algo importantísimo es que obtengamos datos, ¿no? Los datos, ¿ya? Datos le vamos a poner. Entonces,
Para hacer funcionar un elevador de automóviles se utiliza una presión de 6, ¿no? Es la presión que nos están dando, es 6 newtons sobre centímetro cuadrado. Ahí está nuestro primer dato. ¿Qué peso podrá levantar? Dice, ¿no? Peso me están pidiendo. Peso. ¿Qué peso podrán levantar? Entonces, el peso es la incógnita. Fíjense, W es la incógnita. ¿Qué peso podrá levantar si el diámetro del pistón grande mide 20 centímetros? Me están dando el diámetro del pistón grande. ¿Eso qué es? Es D, el diámetro D. Y como es el pistón grande, D2, D sub 2. ¿Ya? D sub 2 es igual a 20 centímetros. El diámetro del pistón grande es 20 centímetros. Y el área, ojo, no es diámetro, área del pistón chico es de 1 centímetro cuadrado. Me están dando el área del pistón chico. Voy a anotar aquí abajo el área. A sub 1 igual a 1 centímetro cuadrado. El área del pistón chico. No me están dando el diámetro, me están dando el área. ¿Ya? Ahí tengan mucho cuidado, muchachos, porque basta con un errorcito, ya no va a salir el ejercicio. ¿Ya? Ahí está, el área 1 me han dado, 1 centímetro cuadrado. Bien, esos son los datos, ¿no? Ahora vamos a empezar a resolver usando siempre el principio de Pascal. Ahora, me estoy dando cuenta que hay varias maneras de resolver, ¿ya? Hay varias formas de resolver este problema. Entonces, me voy a ir por un camino, ¿ya? Que no va a ser igualito al camino que hemos usado en el problema anterior, ¿no? Un poquito diferente, ¿ya? Pero obviamente se va a resolver y luego podemos hacer también por otro camino para ir aclarando, ¿ya? Para ir aclarando todo. Entonces comenzaremos. Le ponemos solución, ¿ya? Estoy volviendo a dibujar, que no sé si ya era necesario, pero estoy volviendo a mostrar el gráfico. Tenemos un pistón chico, tenemos un pistón grande. Queremos levantar un automóvil. Nos dan el peso, creo. Ah, no. Nos piden qué peso podrá levantar, ¿no? Si el diámetro del pistón chico, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que sí me han dado es esto. Para hacer funcionar un elevador de automóviles, se utiliza una presión de 6 newtons sobre centímetro cuadrado. Esa presión de 6 jóvenes es la presión que se ejerce en este líquido azul. ¿Ya? En cualquier parte del líquido azul, la presión es 6. En todito el líquido, la presión es 6. 6 centímetros, 6 newtons sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Esa presión P, que vale 6, puede ser la presión en uno o también la presión en 2. Es lo mismo. ¿Ya? Si ustedes le pueden poner P sub 1 o P sub 2, es la presión en cualquier parte del líquido. No se olviden que por el principio de Pascal la presión es la misma en todo el recipiente, ¿no? En todo el fluido. ¿Listo? Eso, por favor, muchachos. Entonces, esta presión puede ser presión uno o presión 2, no hay ningún problema, ¿ya? Yo por el momento lo estoy generalizando como P, nada más, presión P, pero puede ser que más adelante le cambie a presión uno, por ejemplo, o al revés, a presión 2. Pero las dos presiones son iguales y valen 6 newtons sobre centímetro cuadrado. Ya tenemos eso. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a hallar, muchachos, vamos a hallar el área 2, ¿ya? Porque tenemos ya el área uno. Pero no tenemos el área 2, solo nos han dado el diámetro 2, ¿no? El diámetro del pistón grande, diámetro 2. Hallaremos el área 2. La fórmula que hemos usado en el problema anterior para el área decía que el área es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Estaba muy bien. Ahora, pero como me dan diámetro, tengo la opción de usar la otra fórmula del área, ¿no? El área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, es la otra fórmula. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y como tenemos el diámetro, que vale 20 centímetros, eso reemplazamos aquí. Pi cuartos por 20 al cuadrado. Entonces el área 2 es pi cuartos por 20 al cuadrado, ¿no? 20 centímetros al cuadrado. Eso lo llevamos a la calculadora, ¿no? Con eso vamos a hallar el área. Y tendría que dar 314,16 aproximadamente. Ese es el área a sub 2. El área del pistón grande es. El área del pistón chico, fíjense, uno vale, uno. Y el área del pistón grande vale 314. Es grande el área, ¿no? Comparado al área uno. ¿Ya? Mientras más diferencia hay entre áreas, menos fuerza hay que aplicar en el pistón chico y es más fácil de suspender cualquier peso enorme. ¿Ya? Eso. Ya tenemos el área 2, teníamos el área uno desde un principio y ahora sí vamos a usar la formulita de la presión, ¿no? No voy a usar, a ver un ratito, ah, ya, se puede usar el principio de Pascal.
¿ya? Entonces vamos a decir que la presión en el punto uno, jóvenes, usaremos nomás el principio de Pascal, la presión en el punto uno siempre va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Ya? La presión es la misma en todo el fluido, en todo este líquido. ¿Ya? Entonces, la presión en el punto uno, que es el extremo izquierdo, es igual a la presión en el punto 2, que es el extremo derecho. ¿Ya? Son iguales las dos presiones. ¿Qué más? Esas dos presiones, P1 y P2, ya nos han dado, vale 6 centímetros, perdón, vale 6 newtons sobre centímetro cuadrado. Eso ya tenemos. Le pueden poner aquí presión uno o presión 2, va a dar lo mismo. Yo le voy a poner, para no olvidarme y no equivocarme, presión uno le voy a poner. ¿Ya? Vale 6. También es la presión 2, son iguales. Así que en esta ocasión, fíjense lo que voy a hacer, muchachos. La presión uno, como ya tenemos, no voy a modificar. Fíjense, copiado nomás la presión 1, porque ya tengo la presión 1, vale 6. Y donde sí voy a hacer cambios en la presión 2. La presión 2 es fuerza 2 sobre área 2. Eso es algo que ya conocíamos, ¿no? Eso, ¿ya? Pero la presión uno lo estoy manteniendo nomás porque ya tengo la presión 1. La presión uno es fuerza 2 sobre área 2, ¿no? El área 2 tenemos, vale 314,16 más o menos. Y de ahí puedo yo despejar la fuerza 2, ¿no ve? Puedo despejar la fuerza 2. Además de que la fuerza 2, jóvenes, la fuerza 2 que se aplica en el pistón grande es el peso, ¿no? Es igual al peso del automóvil, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué peso podrá levantar si el diámetro del pistón, etcétera, etcétera? Es la fuerza 2, jóvenes, es el peso del automóvil. Eso vamos a calcular. Entonces, simplemente hacemos el cambio, justamente lo que les decía. La fuerza 2, jóvenes, la fuerza 2 es igual al peso del automóvil o del cuerpo, digamos, que queremos levantar, ¿no? Es un automóvil. ¿Ya? Entonces la fuerza 2 es el peso. Entonces ese cambio hacemos. En vez de fuerza 2 peso W. ¿Ya? Y eso nos piden. ¿Qué peso podrá levantar si el diámetro del pistón grande, tan, tan, tan? Entonces de aquí vamos a despejar el peso. ¿Ya? Vamos a despejar el peso. Entonces el área 2 que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Presión uno por área 2 eso es igual al peso. Presión uno por área 2 eso es igual al peso. ¿Ya? Ahora, lo único que voy a hacer yo en este instante, jóvenes, es agarrar esa formulita y darle la vuelta, ¿ya? El peso 2, perdón, el peso nada más, el peso W, no me gusta que esté despejado en el lado derecho. Entonces yo voy a borrar esa parte y me voy a ir al lado izquierdo. Es lo mismo, ¿ya? Entonces el peso es igual a eso, ¿ya? Presión uno por área 2. ¿Listo? Solamente he dado la vuelta. Esta ecuación de acá es la misma que esta, solo que le he dado la vuelta nada más, ¿no? El peso a la izquierda y P1 área 2 a la derecha, nada más. ¿Ya? Ahora voy a reemplazar, porque tengo presión uno tengo, área 2 tengo. Vamos a reemplazar. Por lo tanto, el peso va a ser igual a la presión uno. La presión uno vale 6 newtons sobre centímetro cuadrado, eso tenemos. Por el área 2. El área 2 jóvenes, es 314,16, ¿no? Es esta que habíamos calculado hace instantes. 314,16 centímetros cuadrados. Y nuevamente, fíjense acá que las unidades de área se van a nomás simplificar, ¿ya? Centímetro cuadrado de arriba se va a simplificar con centímetro cuadrado de abajo. Se van, ¿no? Ya está. Entonces el peso, ya tenemos el peso. Solo hay que multiplicar 6 por 314,16, ¿ya? Y aproximadamente me va a dar 1885. Y listo. Ya, esa sería la respuesta. Ese es el peso que nos han pedido. ¿Qué peso podrá levantar? Eso es 1885 newtons. Listo, entonces ya hemos resuelto el problema, ¿no? Pero como se habrán dado cuenta, no hemos usado, por ejemplo, el área uno, ¿no? Alguien va a decir, no, ¿por qué no ha usado? Es necesario que se use. Bueno, en este ejercicio, fíjense, hemos resuelto, no hemos usado el área uno, pero se puede usar, ¿ya? Se puede resolver por otros caminos y hallar el mismo resultado, ¿ya? Entonces, a ver, me voy a ir a la pizarra
número 16, y ahí vamos a mostrar otro camino, digamos, para resolver. Ya, no se olviden, el peso es 1885, ya, eso, la presión 1 es 6 newtons sobre centímetro cuadrado, el diámetro 2, todo eso. Bueno, el área 2 ya tenemos, ¿no? A ver, intentaremos ir a resolver por otro camino, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a anotar datos, ¿ya? Volveremos a anotar datos. A ver, la presión 1 era 6 newtons sobre centímetro cuadrado. Después nos pedían el peso, ¿ya? El diámetro 2 era 20, ¿no? Y finalmente el área 1 era 1 centímetro cuadrado, ¿no? Esos son los mismos datos que hemos usado en el problema, bueno, los mismos datos son, ¿no? En la pizarra anterior, ¿ya? Pero ahora vamos a irnos por otro camino. Vamos a tratar de irnos por otro camino, ¿ya? Entonces le vamos a poner solución, ¿ya? Y vamos a usar directamente la fórmula de la presión. No estoy usando principio de Pascal, jóvenes. Mucho ojo. Directamente la fórmula de la presión. ¿Qué es la presión? Fuerza sobre área. La presión 1 es fuerza 1 sobre área 1, ¿no? Eso. Presión 1 es fuerza 1 sobre área 1. Entonces yo tengo la presión 1 y tengo el área 1. Puedo calcular la fuerza 1. Para calcular la fuerza 1, el área 1 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar, ¿ya? Esa sería la mejor opción. Entonces, voy a pasar al otro lado a multiplicar el área 1, ¿no? Al lado de la presión 1, ahí está. Presión 1 por área 1, eso es F1. Como yo tengo la presión 1 y el área 1, reemplazo, ¿ya? Voy a reemplazar. La presión 1 es 6 newtons sobre centímetro cuadrado por el área 1. Y el área 1 vale 1 centímetro cuadrado, ¿no? Y eso es igual a la fuerza F1, ¿ya? Aquí lo que va a ocurrir otra vez que las unidades centímetro cuadrado con centímetro cuadrado de abajo se vayan. Y multiplicamos 6 por 1, ¿no? Tenemos 6 por 1. Y eso me va a dar 6 nomás. 6 newtons. Esa es la fuerza 1, ¿ya? Esa fuercita es la que hay que aplicar en el pistón chico. 6 newtons la fuerza 1, ¿ya? Con eso hay que trabajar, ¿ya? La fuerza 1 nos ha salido 6 newtons. Con eso hay que trabajar. Entonces, como ya tenés la fuerza 1, ahora sí, me parece, jóvenes, que ahora sí puedo aplicar el principio de Pascal. ¿Ya? Ahora recién voy a aplicar el principio de Pascal, pero habiendo previamente aplicado o usado el área 1, ¿no? Ahora sí, principio de Pascal. ¿Qué decía el principio de Pascal? Que la presión en el punto 1, en el cilindro 1, va a ser igual a la presión en el punto 2 o en el cilindro 2, ¿no? Esa ecuación de equilibrio que existe entre presiones. Ya tenemos eso, pero ahora vamos a desarrollar como lo hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué es la presión 1? Es fuerza 1 sobre área 1. Igual, ¿qué es la presión 2? Es fuerza 2 sobre área 2. ¿Ya? Y de acá nosotros podemos, ¿ya? De acá nosotros podemos despejar la fuerza 2, ¿no? Y vamos a obtener el resultado que hemos obtenido hace instantes también. ¿Ya? Entonces hay que hacer un despeje de acá. La fuerza 2 hay que despejar. Entonces me parece que el área 2 que está dividiendo hay que pasarlo al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Entonces, antes de hacer eso, fíjense, la fuerza 2 hemos dicho ya en el problema anterior incluso, la fuerza 2, la fuerza en el pistón 2 es el peso que yo quiero levantar, que yo quiero suspender, ¿ya? Entonces hemos despejado de aquí el peso. Perdón, hemos hecho el reemplazo, ¿no? La fuerza 2 es el peso. Ahora voy a despejar el peso. El área 2 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar, ¿ya? El área 2 lo paso al otro lado a multiplicar. Ahí está, F1 por área 2 sobre área 1. Ese es el despeje del peso. Ya tenemos el despeje, ¿no? Ahora lo único que nos queda es realizar los reemplazos, porque ya está. Tenemos todos los datos, así que solamente tenemos que reemplazar nosotros, ¿ya? Vamos a hacerlo. Aquí está, el peso es igual. Así va fuerza 1. La fuerza 1 hemos calculado, vale 6 newtons. 6 newtons por el área 2. El área 2 no lo tengo acá, pero lo hemos calculado en la anterior pizarra. Vamos a ver, el área 2, 314 creo que era.
Aquí está, 314,16, ¿no? El área 2 en centímetros cuadrados. ¿Ya? 314,16 centímetros cuadrados. Ahí está. Y abajo, ¿qué tengo? El área uno, ¿no? Y el área uno vale 1 centímetro cuadrado. Nos reemplazo ahí 1 centímetro cuadrado. Y listo. Las unidades de área, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, se van. Y ya, 6 por 314,16 sobre uno. Ya. Y con eso a la calculadora y ya tenemos el peso, ¿no? 6 por 314,16 más o menos nos da 1885. Y listo. Ya, esta es otra manera de resolver, pero obviamente es lo mismo, ya es lo mismo nomás, solo que hemos usado ya correctamente, desarrolladamente el principio de Pascal. La presión uno hemos desarrollado fuerza uno sobre área uno y la presión 2 de la misma manera, lo que no habíamos hecho en el otro método, digamos, de este mismo ejercicio, ¿no? En el otro método no habíamos hecho eso, ¿ya? Pero al final se llega a lo mismo. Entonces, en el problema 3 tenemos que los pistones de una prensa hidráulica tienen 20 centímetros y 2 centímetros de diámetro. ¿Qué peso podrá levantar el pistón grande si se aplica al pistón chico una fuerza de 500 newtons? Ese es el enunciado. ¿Listo? Entonces, otra vez nos hablan de los pistones de una prensa hidráulica o gato hidráulico, ¿no? O elevador hidráulico. ¿Ya? En datos, los pistones de la prensa hidráulica tienen 20 centímetros y 2 centímetros. Entonces, el diámetro grande es 20 y el diámetro chico es 2. Entonces, eso vamos a anotar. El diámetro uno, que es el diámetro chico, es 2 centímetros. Y el diámetro 2, que es el diámetro grande, 20 centímetros, ¿no? El grande. Mucho cuidado ahí, cuidado que alguien se confunda y lo haga al revés. Si lo hace al revés, está totalmente mal. El diámetro uno es del pistón chico y vale 2. El diámetro 2 es del pistón grande y vale 20, ¿no? Mucho cuidado con eso. ¿Qué peso podrá levantar el pistón grande? ¿No? Nos están pidiendo el peso que vamos a poder levantar, W, que es lo mismo, ya hemos visto hoy día, es lo mismo que la fuerza F2 en el pistón 2. El peso y la fuerza F2 siempre van a ser iguales. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Ya? ¿Qué peso podrá levantar el pistón grande? Si se aplica al pistón chico una fuerza de 500 newtons, ¿ya? Al pistón chico se le está aplicando una fuerza de 500 newtons. Eso quiere decir que la fuerza uno es de 500 newtons, ¿ya? Tenemos de dato entonces la fuerza uno, ¿ya? Y ahora solamente nos queda resolver. Solución entonces. Vamos a hallar áreas. Como ya tenemos los diámetros, diámetro uno y diámetro 2, hallaremos áreas. El área ya sabemos, en función del diámetro, es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, el área uno es pi cuartos por diámetro uno al cuadrado. ¿Ya? Reemplazamos ahí pi cuartos, nosotros, bueno, obviamente pi está en las calculadoras, no hay problema. Pi cuartos, ¿no? El área uno es pi cuartos por el diámetro uno al cuadrado, es decir, 2 centímetros al cuadrado. Eso a la calculadora, ¿ya? Eso a la calculadora y nos va a dar 3,14 centímetros cuadrados, ¿ya? Si reemplazamos correctamente los datos en la calculadora, nos va a dar eso. Ya tenemos entonces el área uno, ¿no? De la misma manera, el área 2. Entonces, el área 2 va a ser pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado, con la formulita del diámetro. Reemplazamos los datos, el área 2 va a ser igual a pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado. El diámetro 2 es 20 centímetros al cuadrado. Eso a la calculadora y nos sale que el área 2 es 314,16, ¿no? Centímetros cuadrados. Ahí ya tenemos el área 2. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el principio de Pascal, ¿no? Y el principio de Pascal dice que la presión que se ejerce en el punto uno siempre es igual a la presión que se ejerce en el punto 2, en los dos pistones, ¿no ve? La misma presión. ¿Pero qué era la presión uno? Era fuerza uno sobre área uno. Igual, ¿qué era la presión 2? Fuerza 2 sobre área 2, ¿no? Además de que la fuerza 2 es el peso, ¿no? El peso. Entonces ahí podemos tal vez hacer un cambio. Entonces el peso.
¿ya? En vez de F2 le ponemos el peso. Es de esto copiamos. Y de acá hay que despejar justamente eso, el peso W. Por lo tanto, el área 1 que está, perdón, el área 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos va a quedar F1 por A sub 2 entre A sub 1. Ya, ese es el peso. Vamos a reemplazar la fuerza F1. La fuerza F1. F1 vale, está por ahí, 500 newtons, ¿no? 500 newtons le pongo por el área 2 vale 314,16 centímetros cuadrados. Entre el área uno vale 3,14 centímetros cuadrados. Eso a la calculadora, no se olviden que centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se cancela, ¿no? Eso lo llevamos a la calculadora y en newtons nos va a salir el resultado, ¿ya? En newtons. Entonces el peso va a ser igual a 50.025,5 newtons, ¿ya? Ese sería el resultado. Si es que estuviera mal, por favor me corrigen, ¿ya? Entonces ahí está, ese es el peso. Es el peso que se puede levantar aplicándole una fuerza de 500 newtons, ¿no? Fíjense la gran diferencia. La fuerza pequeña que le aplicamos 500 newtons y la fuerza con la que se va a levantar el automóvil, ¿ya? 50.025,5 newtons. Entonces, la diferencia es grande, ¿ya, chicos? De esa manera se aplica el principio de Pascal. Han sido, me parece, tres ejemplos bastante concretos que se entiende, ¿ya? Pero de todas maneras, si tienen alguna consulta, me dicen. Ingeniero, ¿no es 31,41? Entonces, revisados todos los cálculos que hemos realizado, está todo bien. El área 2 está bien. El peso también está bien, ¿no? Según lo que estamos viendo, el peso también está bien. Es 500 por 314,16 entre 3,14. 50025,47, ¿no? Que es 0,5. Así que todo está bien, muchachos.